Todos hemos escuchado que el 5 de mayo los mexicanos derrotaron al ejército más poderoso del mundo. Pero, ¿y si te dijera que esa victoria fue casi un accidente? El general no quería pelear. El ejército francés llegó con resaca militar. Y al final, la fecha es más famosa en Estados Unidos que en muchas partes de México. Yo soy Chel. Yo soy Ferrus. Y hoy les vamos a contar toda la verdad de la batalla de Puebla. Y desmentir algunos mitos que la gente repite cada 5 de mayo, que están algo equivocados. Para entender la batalla de Puebla, hay que entender que esta no fue una guerra improvisada, sino que Francia ya había humillado anteriormente a México. En la Guerra de los Pasteles, México terminó pagando 600,000 pesos, y con eso, los franceses aprendieron algo peligroso, que podían presionar a México con cañones, y el país terminaría cediendo. Para 1861, México estaba en bancarrota, para sorpresa de nadie, y el presidente Benito Juárez tomó una decisión drástica. El 17 de julio de 1861 promulgó la ley de suspensión de pagos hacia la deuda externa. Esto no fue para dejar de pagar esta deuda externa, sino fue más bien una pausa de 2 años para poder estabilizar la economía interna del país y poder pagar ahora sí esa deuda. Al enterarse de esto, España e Inglaterra enviaron barcos para negociar, pero Francia no quería negociar. Napoleón III tenía un objetivo geopolítico muy claro: reconstruir un imperio francés en América, y con un México débil y dividido, este era el eslabón perfecto para comenzar. ¿Entonces la deuda era solo un pretexto? Sí, lo que realmente querían era derrocar a Benito Juárez para poner a un presidente títere que pudieran controlar y desde ahí empezar a controlar todo el continente. Aquí viene el primer mito enorme. Francia envió a su mejor ejército. No fue así. Francia sí tenía el mejor ejército del mundo en ese momento. Acababan de ganar en Crimea y en Italia. Pero a México mandaron tropas de segunda por 2 razones. La primera es que Europa estaba caliente. Prusia se estaba armando y Napoleón III necesitaba a sus mejores soldados cerca de casa. Y la segunda es que subestimaron a México. Pensaron que con 6,000 soldados bien entrenados era suficiente para llegar a la capital en 2 semanas y tomar el Palacio Nacional. Para dimensionar esta cifra, según el historiador Faustino Sánchez, el total de soldados del ejército francés era de 320,000. Los soldados que enviaron a México eran solo el 2% de este poderoso ejército. Y para colmo, los franceses llegaron por barco a Veracruz cuando el clima era un tanto desfavorable. Perdieron caballos, cañones y parte de su artillería. La campaña empezó mal incluso antes de empezar. Ahora hablemos del personaje más incomprendido de toda esta historia, el general Ignacio Zaragoza. La historia oficial lo pinta como un héroe que salió a defender Puebla con fiereza, pero la realidad es un poquito más compleja. Zaragoza no quería pelear en Puebla. Su plan era retirarse a los fuertes de Loreto y Guadalupe, que estaban en unas colinas al norte de la ciudad, y esperar refuerzos, pero estos refuerzos no llegaron, y el gobierno de Benito Juárez dio una orden muy clara: Puebla no se rinde, defiéndela aunque sea un día. Porque lo que realmente importaba era darle tiempo a Juárez para huir de la capital y trasladar al gobierno a San Luis Potosí. O sea que la batalla de Puebla no fue una gran estrategia de victoria, sino que fue un plan de contención algo desesperado. Juárez prácticamente dijo: aguanta como puedas en lo que me das tiempo para escapar. Pero lo curioso es que esto funcionó. Aquí va el dato más duro contra la creencia popular. La mayoría cree que los mexicanos ganaron por puro valor. Y sí hubo valor. Pero la razón principal por la que ganaron fue porque los franceses atacaron como si estuvieran en Europa. ¿Y qué significa esto? Los franceses usaban formaciones cerradas de infantería. Avanzaban en filas apretadas con sus uniformes coloridos y confiados en que el enemigo rompería filas. Eso funcionaba en campos abiertos de Europa. En Puebla, los mexicanos estaban en cerros, detrás de muros, con trincheras de tierra y barro. La infantería francesa subía en columnas perfectas y los mexicanos los recibían con balazos desde arriba y con machetazos cuerpo a cuerpo cuando se acercaban demasiado. ¿Machetes contra bayonetas francesas? Sí, y funcionó porque el terreno anuló su ventaja tecnológica. La batalla duró desde el 5 de mayo de 1862 hasta el anochecer, dividiéndose en 3 ataques principales. En el primero, los franceses mandaron a su mejor brigada,
Los Zouaves, famosos por su valentía, a tomar el fuerte de Guadalupe. Subieron la colina, los mexicanos los esperaron y los rechazaron. En el segundo ataque, los franceses cambiaron de táctica. Atacaron los dos fuertes al mismo tiempo. En Loreto, los mexicanos aguantaron con bayonetas. En Guadalupe, el combate fue tan feroz que los generales franceses pensaron que ya lo habían tomado. Pero no fue así, porque Porfirio Díaz lideró una carga de caballería y retomó posiciones. Pero, ojo, Díaz no era héroe ese día. Su actuación fue confusa. Algunos historiadores dicen que desobedeció órdenes y casi deja expuesto el flanco sur. Pero eso no te cuentan en las escuelas. El tercer ataque fue el más desesperado. Los franceses subieron con todo. Llegaron hasta las puertas del fuerte de Guadalupe y ahí los mexicanos los detuvieron, a machetazos y con piedras. Pero aquí desmentimos otro mito. Se menciona que los Zacapoaxtlas, indígenas de la sierra, habían sido decisivos para la victoria. Pero a pesar de que sí, lucharon con gran valentía, el peso real de la defensa recayó en otro pueblo. Resulta que el batallón que combatió ahí se llamaba oficialmente el 6º Batallón de la Guardia Nacional del Estado de Puebla. No eran ni el batallón de Zacapoaxtla ni el batallón de Tetela. Era una unidad mixta. El 6º batallón tenía 6 compañías. 4 de ellas venían de Tetela de Ocampo, 167 milicianos en total. Una compañía venía de Xochiapulco, 26 hombres. Y solo una compañía era del distrito de Zacapoaxtla, con apenas 26 soldados. Y de esos 26, solo 19 eran originarios de Zacapoaxtla. El resto venía de Cuetzalan y otros pueblos. Y eso no es todo. Según investigaciones, los habitantes de Zacapoaxtla se negaron persistentemente a participar en la defensa contra los franceses. ¿Y cómo que se negaron? Pues resulta que la villa de Zacapoaxtla era altamente conservadora. No simpatizaba con el gobierno liberal de Juárez. De hecho, durante la intervención francesa, muchos de sus habitantes terminaron colaborando con los invasores a cambio de armas, sueldos y condecoraciones. La confusión nació cuando el general Miguel Negrete dio una entrevista a varios periódicos después del combate. En esta entrevista, Negrete dijo que el primer cuerpo en enfrentar a los franceses había sido el batallón de Zacapoaxtla. Pero lo que Negrete no aclaró es que ese batallón se llamaba así porque su cuartel estaba en Zacapoaxtla, no porque sus soldados fueran de ahí. Ahora ya lo sabes, cuando te cuenten el mito de los Zacapoaxtlas, podrás contarles otra historia, la verdadera. Tras esto, los franceses concentrados se retiraron al anochecer. Algo que me sorprende bastante es que después del tercer ataque, Zaragoza dio la orden de no perseguirlos. Pudo haber aniquilado a los franceses en retirada, y no lo hizo. ¿Pero por qué no lo siguió? Pues porque no tenía la caballería para rematar, y porque pensó que era una trampa. Pensó que había sido demasiado fácil y que seguramente se trataba de una emboscada. O sea que los mexicanos ni siquiera se habían creído que habían ganado. La victoria fue tan sorpresiva que Zaragoza mandó un telegrama a Juárez que dice: "Las armas nacionales se han cubierto de gloria". Con esto surge la siguiente pregunta: ¿por qué en Estados Unidos se celebra más este 5 de mayo? Esto fue por 2 razones. En los años 60, activistas chicanos en California fueron los que comenzaron a retomar la fecha como un símbolo de orgullo mexicano. Y la segunda, y más contundente, las marcas de cerveza y tequila vieron un negocio millonario en seguir teniendo una fecha de celebración. Pero en México, el 5 de mayo ni siquiera es día feriado. Es un día cualquiera para los mexicanos. Irónico, ¿no? Una batalla que fue una victoria defensiva se volvió más famosa fuera que dentro. A pesar de que la batalla fue una victoria para México, Francia regresó en 1863 con 30,000 soldados para continuar con la invasión. La historia no es de héroes perfectos, sino de gente que luchó con lo que tenía. Y a veces, con piedras y en cerros, se puede frenar al ejército más poderoso de Francia, aunque sea por un día. Si quieres saber qué pasó después, cómo regresó Francia, cómo cayó Maximiliano y cómo Benito Juárez se convirtió en el personaje que todos conocemos ahora, tienes que ver este video. Y si quieres saber qué pasó antes en la famosa Guerra de los Pasteles, te dejamos este otro video. Nos vemos allá. Gracias por haber visto este video.